Bueno, Cintia, pues para toda la audiencia y todas aquellas personas que se han interesado y están hoy con nosotros, pues vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso. Les invito a que abran ahora su inconsciente familiar, porque nos vamos a adentrar ni más ni menos que en lo que se conoce como la psicogenealogía, que es un método de psicoanálisis que se centra en cómo los problemas que sufre la persona en su presente pueden estar condicionándola, pero además cómo estos están determinados por sucesos y circunstancias que no fueron resueltos por el clan, por sus antepasados. Es decir, que aquellos conflictos no zanjados del pasado pues se convierten en una carga emocional con efecto transgeneracional. Transgeneracional, la misma palabra ya lo dice, de generación en generación va habiendo una transmisión con un efecto. Es decir, que en todos nosotros, todas las personas, en nuestro inconsciente familiar tenemos una memoria de nuestros antepasados, integrada por asuntos inconclusos, no sanados, especialmente por aquellos hechos traumáticos que dejaron pues, una huella emocional profunda en el sistema familiar. Y este inconsciente familiar pues buscará a uno o a varios depositarios con el fin de obtener la solución que en su momento no hubo. Y con ello, pues la liberación definitiva de esa carga emocional que nos puede estar afectando nuestro presente. Es el sistema que tiene la vida de que siga habiendo supervivencia, pero no del individuo, sino de la especie, del clan, de la familia. Y con el hecho de que se pueda sanar y de esta manera poder ser más adaptativos, más resilientes y más capaces eh, de poder desarrollarnos o poder transgredir esas situaciones en nuestra vida que nos incapacitan. En realidad sería buscar la resiliencia y la adaptación. Una especie que se adapta mejor es una especie que va a sobrevivir sin duda alguna. Entonces, cuando tú me has preguntado, ¿cuál es el objetivo de la psicogenealogía? Bueno, pues el objetivo principal de esta metodología yo diría que es alcanzar una comprensión completa de uno mismo, es decir, conseguir establecer los lazos de unión entre la historia familiar y lo que sucede en la persona en el presente, lo que le lleva a buscar un profesional y de esta manera pues llevarle a una experiencia mucho más profunda, una experiencia sanadora y una experiencia liberadora, que es así como muchas de las personas que vienen a buscarnos nos narran pues esas situaciones o esos insights que llamo yo o en otras ciudades llaman me cayó el 20, en el que de repente encuentras el sentido del suceso que la persona está viviendo. Cuando hablamos de psicogenealogía estamos hablando más de la vertiente del psicoanálisis propia de los psicólogos. También se conoce como transgeneracional, psicodrama, también hay una que es muy similar a esta. También podríamos hablar de la constelación familiar, es decir, entraríamos en esa constelación de la familia donde situaciones y hechos vividos no resueltos nos están impactando y afectando nuestro presente. Pues verás, Cintia, en realidad lo que va a hacer es el profesional va a acompañar a la persona porque es el profesional el que tiene la metodología. La vivencia la tiene la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la repetición en la vida del consultante. Tú misma me lo has dicho. He tenido relaciones donde se repetía un patrón. Entonces, cuando hay este tipo de repeticiones es cuando nosotros empezamos a hacer una mirada retrospectiva. Tengo que decir que la experiencia vital de la vida de la persona es muy importante, pero si hacemos una mirada transgeneracional siempre vamos a ver una proyección de la cual la persona, de una forma u otra, está manifestando en su día. Y hay diferentes tipos de repetición. Podemos encontrarnos con una repetición pura, en la que se repite exactamente el mismo suceso. Es decir, mi abuela era maltratada por mi abuelo
y todas las parejas que tengo me maltratan. Eso sería una repetición pura. Podemos encontrar también una repetición por interpretación, donde la persona repite lo que interpreta que ha pasado. Mi abuela se golpeó gravemente en la cabeza y yo sufro migraña. ¿Mm? Es una repetición por interpretación. Nuestro inconsciente lo interpreta como si lo hubiéramos sufrido nosotros y tenemos algún síntoma o enfermedad. Otra repetición es por identificación, mediante la cual se repite lo que otra persona padecía. Mi abuelo era alcohólico, mi padre tiene una hepatología y yo desarrollo una hepatitis. Es decir, la persona se identifica con la familia a través de la enfermedad. De estos casos, un montón. Luego tenemos la repetición por oposición, en la que se va a repetir pues justamente lo contrario de lo que pasó. Mi abuela fue forzada sexualmente y yo sufro anorgasmia, que es la ausencia de orgasmo. ¿Eh? Es decir, es lo opuesto, no es así, pero yo evito el que pueda vivenciar una experiencia sexual donde pueda ser forzada. ¿Eh? Es un mecanismo de defensa del propio cuerpo. Y otra sería la repetición por compensación, donde se repite para compensar lo que pasó. Es decir, mi abuela murió por una complicación en el parto y yo me hago obstetra. ¿De acuerdo? Entonces, nos podemos encontrar con cualquier tipo de repetición de la que yo te he dicho, ¿eh? Solamente tenemos que hacer una mirada a nuestro árbol y vamos a buscar aquellas personas que resuenen inconscientemente con nosotros. Vamos a buscar lo que son los dobles o los maestros. En ocasiones me encuentro en consulta con parejas que desean tener hijos y no pueden. ¿Mm? Es decir, nos podemos encontrar con convivencias que en realidad entre ellos tienen dificultades para mantener relaciones sexuales o para tener descendencia. Y detrás me voy a encontrar con un incesto simbólico. ¿Eh? Es decir, que el incesto se da cuando la pareja, en este caso, son dobles entre sí, es decir, mantienen un vínculo inconsciente con la fecha de nacimiento o concepción. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que esta proyección incestuosa responde a memorias de origen transgeneracional por parte de ambos, como por ejemplo pueden ser motivos de episodios de dolor asociados a pareja, pueden ser adulterios, pueden ser maltratos, pueden ser abusos, abortos, muertes prematuras de hijos y muertes en el parto. Y esto dará lugar a relaciones en las que cuesta mucho lograr el embarazo. Y si se da, suele ser problemático, es decir, con abundantes casos de aborto o partos complicados, numerosos casos de cesárea o forceps. Y estos obstáculos manifiestan la memoria presente de ese inconsciente familiar. Y luego, Cintia, también tenemos, por ejemplo, casos como el complejo de Edipo o Electra en la pareja, ¿eh? Que hará que el niño o la niña en edad adulta tenga pues dificultades para contraer y establecer pareja. Por ejemplo, el complejo de Edipo hace referencia a ese deseo sexual inconsciente que tiene el niño varón hacia la madre en la etapa de desarrollo psicosexual. Entonces, lo que pasa aquí es que el niño tiene una pulsión, un acercamiento y una atención a la madre que lo que hace es desplazar al padre, porque inconscientemente va a sentir celos por él y hostilidad porque lo va a percibir como rival. Y este efecto contrario sucede también con la niña cuando tiene esa gran admiración hacia el padre que lo percibe como un superhéroe que la protege y la tiene como la reina de la casa. Y esto también va a hacer que psicológicamente e inconscientemente la niña experimente celos y hostilidad hacia la madre. Entonces, esto no es bueno porque, insisto, estos niños en edad adulta seguirán enamorados, comprometidos inconscientemente o con papá o con mamá, dependiendo del género. Y luego, claro, papá y mamá siempre van a estar por encima de nosotros, ¿eh? Siempre van a ser los grandes. Encontrar una pareja más grande que papá y mamá no va a ser posible. Hasta que realmente no se den cuenta de estos lazos que tenemos inconscientes y los podamos sanar.
Y así, pues bueno, lo más importante siempre es buscar esas repeticiones y esos dobles, esos sospechosos que tenemos en el aula que pueden estar dándonos mucha información sobre lo que nos está pasando. Mira, a mí me hicieron una explicación una vez y que fue muy sencillita y muy clara. Es como si papá y mamá tuvieran un pastel. O sea, mamá es un pastel y, y papá es un pastel, ¿eh? Y está por porciones. Entonces, de cada porción del pastel, cada hermano se lleva un pedazo. Por eso, por el hecho de ser hermanos o hermanas, no significa que seamos iguales. Muchas veces decimos que soy completamente diferente a mi hermana. Es que lo normal. Nos llevamos diferentes pasteles de papá y mamá. Pero te voy a hablar también de la transmisión de la epigenética. Yo creo que todos hemos oído hablar de epigenética y sabemos que es una parte de la biología que establece una relación entre la influencia genética y ambiental. O sea, a día de hoy la epigenética ha demostrado la influencia que tiene el medio ambiente y las condiciones de vida, como la nutrición, el estrés, las experiencias y las emociones sobre nuestros genes. ¿Qué pasa? Que por muy hermanos que seamos, sí es verdad que hay creencias familiares, pero cada uno va a vivir pues, sus propias experiencias con sus propios grupos de amistades y sus propias épocas y décadas y vivencias. En la epigenética, los científicos a día de hoy han descubierto que los genes parecen tener como una especie de interruptor, ¿eh? que con un simple cambio en el ambiente, que puede ser, por ejemplo, un estrés causado por un trauma emocional, son susceptibles a activar o desactivar el recuerdo. ¿eh? Es decir, que las situaciones que vivimos pueden modificar los genes sin alterar su secuencia y llegar a transferirse a los descendientes. ¿De acuerdo? Es decir, que esto que ya sabíamos, que nos decían, que los genes es que tienes los ojos de papá, es que te pareces mucho a mamá, es que mira, hablas como papá o como mamá, ¿te pareces? Sabíamos que heredábamos rasgos físicos. Hoy en día se sabe que también heredamos rasgos psicológicos. ¿eh? Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de una psicóloga estadounidense, Rachel Yoda, que ella tenía raíces judías y abrió una clínica especializada en estrés postraumático para estudiar los efectos transgeneracionales en supervivientes del Holocausto. Y pudo observar que hijos de padres y abuelos que habían sufrido el Holocausto, sin ellos haber vivido esa experiencia, sufrían secuelas como por ejemplo el estrés postraumático. Y luego también, por ejemplo, tenemos estudios como el de Jonathan Shelk, profesor de medicina molecular en Edimburgo, que empezó con algunos experimentos con ratas preñadas para ver si al exponerlas a la hormona del estrés, pues tenía efecto con las crías. Y efectivamente pudo ver que madres que estaban pues, sometidas a ese estrés tenían crías que presentaban comportamientos ansiosos. Y luego hay mucho más, Cintia. Además, dentro de la comunidad científica ya se habla de que tenemos un cerebro cuántico y se habla también de una conciencia extracerebral. Por ejemplo, Stanislav Grof, profesor del Departamento de Filosofía y Cosmología y Ciencia del Instituto de Estudios Integrales de California, él habla en su libro de la mente alotrópica, de una conciencia mucho más allá del mero subproducto accidental de nuestros propios procesos neurofísicos y bioquímicos del cerebro. Habla de un campo de conciencia ilimitado que trasciende tiempo, espacio, materia y causalidad. Y ya para terminar, te hablo también de la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, muy conocido, profesor de la Universidad de Cambridge, que también habla de ese inconsciente, ya no solamente familiar, personal, o ese inconsciente colectivo del cual nos hablaba Jung. Estamos hablando ya de una conciencia que se expande mucho más allá de nuestros límites craneales. Habría mucho para hablar sobre ello y muy interesante por el momento tan importante que estamos atravesando ahora.
Pues verás, las lealtades familiares son mandatos, preceptos que han quedado como fuego y se transmiten en la familia de generación en generación. ¿De acuerdo? Estas lealtades familiares tienen la función de que cada miembro de la familia cumpla con la petición familiar. Por ejemplo, la hija que no se casa y se convierte en bastón de vejez de papá y mamá cuando estos son ancianos. ¿De acuerdo? Lealtades familiares nos podemos encontrar con muchísimas, tantas como familias existen, ¿eh? Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos para que se entienda mejor. Una creencia inconsciente podría ser: los hombres son malos y la mujer se vuelve casta. El dinero crea avaricia y la mujer vive en la escasez. Los delgados están enfermos y la mujer no consigue bajar de peso. El sexo es malo y la mujer sufre vaginismo o disfunción sexual. Entonces, es eso que me ata a la lealtad de mi clan que tengo que acatar y llevar hasta que realmente se pueda liberar. A la audiencia me gustaría decirle que todos los que hemos tenido, y me incluyo porque todos hemos tenido muchas relaciones y algunas han sido más truculentas que otras, en todas nos trae experiencia y conocimiento. Para aquellas personas que están repitiendo patrones, que se repiten y les cuesta salir de esa relación, yo sé que se habla mucho del presente, de que te des cuenta de la situación, pero es que muchas veces la propia mujer sabe la situación y no puede salir de ella, se encuentra encerrada. Para eso, liberarte a través del clan es muy sanador. Ya no a través del clan, en el momento en el que lo sueltas, sientes que algo dentro de ti, un engranaje inconsciente, hace clic y te da la fuerza para poder dar el paso y salir. Les animo a todas las oyentes que indaguen el inconsciente. Cuando se llama al árbol, siempre, siempre hay una respuesta y que busquen información porque nunca se van a saciar. Es súper interesante y les va a encantar. Agradecerles que estén aquí conmigo acompañándome. Muchísimas gracias y a por todas, a por ello que seguro, estoy segura que sea el caso que sea, van a conseguir salir de él. Y si fuera necesario, pues buscar ayuda psicológica, que para eso estamos y con gusto les acompañaremos. Mira, te voy a contar el caso de una mujer, se llamaba Blanca, de 42 años, que le daba miedo a lanzarse a nadar, miedo, tenía fobia a volar, tenía fobia al vacío y sobre todo sitios en los que ella sentía que no podía poner pie. En una sesión de psicogenealogía, Blanca pudo descubrir que su abuelo se suicidó tirándose desde un puente. Y a partir de este momento se dio cuenta de que la angustia que sentía tenía relación con el suicidio del abuelo. Ella en realidad ya sabía que el abuelo se había quitado la vida, pero para ella fue un shock, o sea, fue un despertar cuando su madre le contó cómo había sucedido, que era lo que no sabía. Y en esa conversación con su madre también descubrió que una tía abuela a la que no conocía había muerto cayendo a las vías del tren. Fue sanador para Blanca. Otro caso, te voy a contar tres. El segundo caso es de Cristina, de 37 años, que quería tener un bebé con su pareja y tras varios intentos fallidos de reproducción asistida, pues empieza a interesarse por la psicogenealogía. En la primera sesión, mientras empieza a dibujar su árbol, se da cuenta de que en su familia había muchos acontecimientos dolorosos en torno a la maternidad. La abuela y la madre tuvieron problemas para concebir. Una tía había dado a luz un hijo muerto. También muchos partos prematuros y abortos. Entonces, cuando pudo verlo en el papel, para ella fue revelador. Se dio cuenta de que estas historias terribles de sus antepasados le provocaba un miedo inconsciente ser mamá. Después de su trabajo en sesión, consiguió liberarse de esta carga y hoy ya lo superó y espera a su segundo hijo. Y ahora te voy, es precioso. Y ahora te voy a contar también el caso de Carmen, de 36 años, que lo pasó muy mal cuando su marido la dejó por otra mujer poco después de nacer su segundo hijo, ¿eh? Y entonces, claro, después de esta relación, eh,
antes de esta relación, Carmen ya había tenido muchos fracasos amorosos y pensaba que este era el amor de su vida. Y cuando le pasó esto, pues la verdad es que lo sufrió bastante. Bueno, en su primera sesión yo le invité ya a investigar sobre las mujeres en su familia. Y una tía abuela le contó que el padre de su padre no era progenitor biológico. Y descubrió mucho más, que durante generaciones los hijos mayores de varios miembros de la familia fueron ilegítimos. Entonces, ser consciente de todo eso, se dio cuenta de que realmente también le había pasado con su hija. Y cuando tomó conciencia, se liberó de ello y se fue teniendo muy claro que llegaría el día en que se lo contaría a su hija y que este secreto familiar terminaría con ella. Entonces, así te puedo contar un montón de casos, Cintia, interesantes, pero fíjate si me voy a remitir a lejos, me voy ni más ni menos que a un texto bíblico, bueno, a un texto como la Biblia, de uno de los más antiguos que existe, que ya hace alusión al transgeneracional. En Jeremías capítulo 31, versículo 29 dice, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, refiriéndose a, ojo, que lo que padecen los padres lo sufren también futuros descendientes. Bueno, pues Cintia, en este caso les invitaría a que hiciera su trabajo de sanación a través del sistema familiar, porque es de ahí de donde realmente venimos. Cuando conseguimos sanar, dejamos de repetir ya historias dramáticas de nuestra vida. Lo que pasa es que a veces la sanación a lo mejor no es la que quisiéramos. A veces sanar es tener que dejar una relación. Y con el tiempo nos damos cuenta de que encontramos una pareja completamente diferente a lo que estábamos haciendo, repitiendo. Nos despojamos de lo viejo y a veces despojarse de lo viejo pues también es como la metamorfosis de Uga y la mariposa. Darse cuenta de estas cosas, conseguimos trascender, es un proceso de sanación, de descubrir esos lazos que nos unen a los pasados y tras la liberación la persona se da cuenta de que siente que tiene permiso para vivir su propia vida sin ataduras y se da permiso para ser feliz, es muy importante. ¿eh? Fíjate que cuando nos enamoramos lo hacemos de manera inconsciente, no consciente. Nos enamoramos porque los esquemas de ambas personas concuerdan e inevitablemente se sienten atraídos por una fuerza misteriosa. Estoy hablando de las proyecciones. Si no, pasaríamos uno al lado del otro sin reparar en él o en ella. Establecer lazos entre lo que sucedió en la historia familiar y lo que me está sucediendo ahora permite recuperar esa memoria ancestral emocional, ¿eh? Elevarla a una experiencia profunda, sanadora y liberadora. Entonces, yo le diría a esas personas que no duden en mirar al árbol. Alejandro Jodorowsky dice, tener el árbol y no mirar no es no ver en él, no trabajar el árbol genealógico, es como tener un mapa del tesoro y no ir a por él. La verdad es que la culpabilidad siempre nos sitúa en un lugar del bien y mal. Yo siempre digo que es la corte de la culpa, el castigo. O sea, es como si nos metiéramos en una película de jueces. Hay una persona que ha cometido algo malo, se le tiene que juzgar, castigar, culpable
entonces a la cárcel, ¿no? Entonces, cuidado con la culpa, porque muchas veces nosotros inconscientemente nos podemos sabotear a nosotros mismos. Cuando entramos en esta dinámica de la sanación, no nos metemos en lo que está bien y mal. Vamos a observar y a liberarnos y aceptar que todo está en su lugar tal y como debe de ser. ¿Por qué? Primero que todo, para que la mujer hoy esté aquí, para que nosotras estemos aquí, voy a decir algo muy interesante, aquí, puesto que todos somos mujeres. Siempre nos han enseñado que cuando se concibe el óvulo y el espermatozoide es porque hay una carrera de espermatozoides que corren y el más fuerte es el que consigue engendrar el óvulo. En realidad no es así. En realidad es una colaboración mutua. Son billones de células de espermatozoides que salen y por el camino, sí es verdad que el óvulo ya está bajando y está haciendo su propio trabajo. Pero los espermatozoides también, la gran mayoría, están hechos para que los otros segregan una sustancia que permite que los otros puedan llegar. Además de eso, también en el recorrido, las propias trompas aportan energía para que puedan finalmente llegar al óvulo. Y cuando llegan al óvulo, los que se implementan, hay una lección de inconsciente y supraconsciente para que tú, solo tú, seas el elegido. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que para que estemos viviendo esta experiencia de vida es un milagro, es un regalo. Ya no solamente que papá y mamá nos hayan concebido, es que sea este sistema familiar, en este momento en concreto, que haya millones de posibilidades y de esos billones de posibilidades sea yo la que tenga que nacer. Y cuando nazco, mi alma elige a papá y a mamá porque ellos y solo ellos pueden ser las personas perfectas para que yo viva la experiencia que me va a hacer tomar conciencia y elevar mi alma, mi espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, no entremos en juicios. ¿Por qué? Porque es muy fácil ponernos en el papel del otro. Es que fíjate si mamá me hubiera dicho, fíjate si papá me hubiera dicho, o estoy todavía esperando que mi mamá cambie. No esperéis nada. O sea, tomad conciencia de vuestra propia realidad y ser vosotros mismos. Porque cada uno tiene su experiencia, tiene sus fantasmas, tiene su descendencia y su inconsciente. Entonces, yo no puedo juzgar al otro, porque si yo vivo la experiencia del otro, seguramente hubiera hecho lo mismo con mis conocimientos, con mi experiencia, con mi situación, con la época, con la vivencia. Entonces, no seamos tan presuntuosos y centrémonos en nuestra vida. Y la culpa no existe, no hay que culpabilizar a nadie. Si yo culpo a alguien, yo me pongo por encima del otro y me creo más que él. ¿De acuerdo? Y si yo me culpo, me someto y mi autoestima se daña. No se trata de que haya una relación de poder, de quién está por encima de quién. Se trata de que todos nos podamos mirar cara a cara, los ojos, desde la misma altura y aceptar todo lo que pasó. Y una vez libero todos los dramas que hubo en el sistema familiar, todos los maltratos, los no reconocidos, las muertes, y acepto que así tenía que ser para que yo esté aquí, entonces liberas y sacas esa carga. En realidad la liberación es aceptación. Acepto que así fue, acepto que así tenía que ser y que cada uno tenía su propia experiencia para aprender. La cuestión es, yo ahora, con este milagro que es la vida, ¿qué estoy dispuesta a hacer? Proyecto y sentido es otro tema que va muy enlazado con la psicogenealogía y es muy interesante, Cintia. El proyecto y sentido habla también de las memorias celulares. Nuestras células llevan su propia memoria, su propio motor y su propia energía. Muchas veces yo le digo a los pacientes cuando vienen, tú no eres una Cintia, tú eres billones de Cintias. O sea, cada célula es un ser vivo, conformas un ser pluricelular y todas ellas eres tú. Entonces, el proyecto y sentido tiene mucho que ver con esas memorias que llevamos a nivel celular y también tienen que ver mucho con nuestro sistema familiar. Para hablarte del proyecto y sentido,
Vas a permitirme que te hable de su descubridor, de Marc Flechet. Él fue un psicólogo clínico de origen francés y él siempre decía que había empezado su vida con 18 meses de cárcel. ¿Mm? Su historia, la verdad es que es muy interesante porque te explica claramente lo que es el proyecto y sentido y nos ayudará a entender perfectamente este concepto. Verás, la madre de Mark, durante la guerra, incurre a ilegalidades, dedicándose pues, a ciertos grupos de mercado negro, ayudando a víctimas a escapar y a esconderse. Y cuando ella se siente que está siendo perseguida por la ley, pues decide con su pareja quedarse embarazada, con el propósito de que así el juez pues, sea más benevolente con ella, le evite la cárcel o una condena más corta o menos dura. Y así se inicia el proyecto que concibe Marc Flechet. Al final del juicio, pues la madre ya embarazada, el juez la condena efectivamente a 1 año y medio de prisión, una condena menos dura. Por lo tanto, Mark vive los 9 meses de embarazo en el vientre de una madre prisionera y 9 meses restantes que aún le quedan a su madre de condena. Por eso él dice que fue concebido con 18 meses de cárcel. Entonces, el bebé, Mark, es cuidado, es atendido durante todo este tiempo por un gran número de mujeres diferentes, menos por su madre, que debido a su carácter, pues jamás le expresa el amor ni la atención. No era una madre nada maternal. Y Mark crece pues con la herida de abandono, con el único objetivo de liberar a su madre, porque había sido concebido para eso, para hacer más llevadera la vida de su madre. Así que durante toda su vida, Mark jamás logró tener una relación estrecha con su madre. Vivió con culpa y con la necesidad de satisfacerla, atendiendo sus caprichos y sus deseos. Como consecuencia de ello, Mark jamás logró tener una relación amorosa estable. Vivió rodeado de mujeres que lo cuidan, procuran, aman, pero jamás logra enamorarse. Además, su vida sexual y de pareja son efímeras, pasajeras, temporales, ¿eh? Como si viviera siempre esperando un después, una liberación próxima, una felicidad próxima, que lo que hace es que se complica, bueno, su vida fue así de complicada. Y lo más importante de todo es que descubre que todo en su vida tiene un plazo de 9 meses o de 1 año y medio. Noviazgos, amistades. ¿m? Así que aquí vemos un ciclo, una repetición nuevamente. Como Mark finalmente ejerce la profesión de psicólogo porque su inconsciente le pide a gritos comprender esa situación, pues con el tiempo acaba desarrollando esta fantástica teoría. Y además se da cuenta de que es muy bueno para sanar a mujeres con esclerosis múltiple, porque fíjate, simbólicamente podríamos decir que las personas que sufren esclerosis múltiple pues se sienten presas de su propio cuerpo y él desarrolla esa facilidad para poder acompañar a estas mujeres que están presas como cárceles en su cuerpo. Así que el proyecto y sentido van a ser esas improntas que pasan de generación en generación, también emocionalmente, pero que tienen mucho que ver con papá y mamá, con el proyecto de papá y mamá. ¿Cuál fue el proyecto para que mamá me engendrara? Me engendrara. ¿Cuál fue el proyecto de que papá me engendrara? Y muchas veces nos damos cuenta que por estos proyectos de ellos, nosotros estamos materializando un objetivo en nuestras vidas. De este tipo pueden haber muchos, como por ejemplo el que ya te he comentado de bastón de vejez, o podemos ser salvadores, o podemos ser los proveedores de la familia. Bueno, hay muchos proyectos y sentidos también dependiendo de la persona para poder trabajar en ellos. En el caso de Marc Flechet, pues su proyecto y sentido era salvar a su madre y siente que siempre está intentando salvar a todas las relaciones que tienen justo la duración que él tuvo estando allí en la cárcel con su madre.
Sí, mira, un ejercicio puede ser escribir en una hoja la edad y circunstancias que vivían tus padres cuando fueron concebidos, ¿eh? Es muy importante decir, en mi concepción, o sea, si en el momento en el que yo nazco, me voy 9 meses atrás, voy a ver durante esa etapa eh, cuántos años tenía mi madre, cuántos años tenía mi padre, qué circunstancias vivieron, si trabajaban, si no trabajaban, si vivía alguien con ellos, si, o sea, la burbuja emocional en ese momento, si habían hermanos ya, si no habían hermanos, si habían carencias económicas, si habían dificultades, si se amaban, si no se amaban, si había alguna relación extramatrimonial, o sea, cualquier suceso es muy importante, ¿de acuerdo? Eso es previamente. Y luego lo que vamos a hacer es el trabajo de la silla. Este ejercicio es muy bueno para trabajar el proyecto y sentido, ¿eh? Sentido. Entonces, la paciente se sentará una vez ya conozca lo que es la burbuja emocional de aquella época de papá y mamá, ella se sienta en una silla y frente a ella ¿eh? Tiene que poner una silla que sea papá y otra silla que sea mamá. El orden es indistinto, o sea, cuando yo me siento ya elijo dónde está mamá sentada y dónde está papá. Es indiferente, me da exactamente igual, donde elijan, ¿de acuerdo? Y en ese momento, cuando ya tengamos el día de papá y mamá, cerramos los ojos, hacemos una pequeñita meditación, como sencillamente sentir nuestra respiración, inhalar, exhalar, nos relajamos. Intentemos, por supuesto, hacerlo a solas, que nadie nos moleste el tiempo que dure el ejercicio. Entonces, cuando nos sentamos y nos relajamos, y sintamos que ya es momento, la persona se va a levantar y se va a sentar en una de las dos sillas, ¿de acuerdo? Me da igual que sea mamá o papá, indistintamente. Pongamos que me siento en la silla de mamá. Y cierro los ojos y cuando me siento en la silla de mamá, siento que entro en la burbuja inconsciente de mamá, es decir, soy mamá. ¿Eh? En ese momento yo me tengo que decir, si mi mamá, pongamos, se llama María, yo me siento en la silla y me siento mamá. Soy María y tengo 28 años. Voy a concebir una niña. Estoy sin trabajo. Mi marido trabaja en tal sitio. En casa estamos solos. Es nuestro primer hijo. Quiero una hija. Una de las cosas que es muy importante es que si somos hijas, papá y mamá, aunque conscientemente quisieran hijo, el inconsciente eligió hija, porque somos hijas, ¿de acuerdo? Entonces nos sirve que el proyecto y sentido sea, es que quieren un niño. No, eres niña, el inconsciente es niña, eso lo tenemos muy claro el género, ¿de acuerdo? Entonces, retomando lo dicho, cuando nos sentamos en la silla y sentimos que ya somos la madre, ¿m? Nos vamos a hacer una simple pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué es? ¿Por qué o para qué quiero concebir una niña en este momento? ¿De acuerdo? ¿Para qué? La primera respuesta suele ser muy banal, como para que me traiga felicidad, para tener una familia. Esa no es la respuesta. La respuesta inconsciente es un poquito más profunda. Nos la vamos a repetir 3 o 4 veces y a esperar la respuesta. Normalmente, cuando tenemos 3 o 4 respuestas, al final sale, ¿de acuerdo? ¿Para qué quiero tener una hija? Si ahora soy mujer, mi marido trabaja y está fuera, me siento sola y me he tenido que cambiar de ciudad para casarme, no estoy con mi familia y me siento sola, ¿cuál es el proyecto y sentido de mi hija? Que me, que me haga compañía, por ejemplo, podría ser. Entonces, eso es muy importante que tomemos conciencia de las respuestas, porque si yo recibo la respuesta de para que me haga compañía y ahora en mi vida me doy cuenta de que cada vez que mi madre me llama por teléfono, yo corro a estarme a su lado, independientemente de lo que tenga que hacer, por muy importante que sea, entonces digo, ostras, pues ahora entiendo por qué cada vez que me llama mi madre, corro a salvarla. ¿De acuerdo? Así, con este sencillísimo ejemplo, conocemos proyecto de mamá. ¿M? Cuando ya tenemos el proyecto de mamá, nos tenemos que levantar de la silla, de la burbuja de mamá, y volvemos a sentarnos en nuestra silla. Y vuelvo a ser yo. En ese momento abro los ojos y medito si realmente ese proyecto lo quiero o no lo quiero. Habrán veces que diremos, oye, pues un proyecto bonito,
Mi madre quiere que cuide de ella y fíjate, yo ahora estoy muy sola y vivo con ella y qué bien que estemos juntas. Pues vale, de acuerdo, me quiero quedar con él. O puedo decir, pues no, no me gusta nada porque estoy teniendo problemas con mi pareja por el hecho de estar ocupándome de mi madre. No me gusta este proyecto, Noelia. De acuerdo, pues en ese momento, para ceder ese proyecto, nos vamos a dirigir a la silla de mamá con los ojos cerrados y le vamos a decir, mamá, con mucho amor, entiendo tu dolor, comprendo tu situación. He estado todos estos años, 20, 30, 40, los que tengáis, siguiendo este proyecto para satisfacer aquellos deseos. Hoy ya no es ayer. Ya he hecho con amor lo que tú querías. Necesito liberarme para seguir mi trayecto. Aquí te devuelvo tu proyecto, te amo, te sigo queriendo y me dejo y ahora me permito seguir mi camino. ¿De acuerdo? Es un acto de liberación, pero siempre, siempre sin tener con amor. Siempre con amor. Ni con juicio, ni con reproches, ni. No. ¿Eh? Aceptando. Fue así, así tenía que ser. Tomo conciencia, aprendo y ahora me libero. ¿De acuerdo? Y luego, cuando terminemos, yo casi te diría que es mejor que otro día hagamos el de papá. Porque este sencillo ejemplo que os he puesto mueve mucha energía y la persona luego pues o llora o se sorprende o tiene una descarga emocional muy fuerte. Entonces, yo casi considero que mejor que hagan el trabajo de mamá y otro día que hagan el de papá. Pero siempre tienen que estar las dos sillas, eso sí. Es un ejercicio que invito a que lo hagan, que es maravilloso. Pues con muchísimo amor para todas, ¿eh? Estáis en el camino, está todo bien, tomad conciencia. Siempre cuando la toma de conciencia se produce, bien implícito el cambio, ¿de acuerdo? Si hasta ahora no lo habéis encontrado, buscad la persona que realmente sepa de estas teorías, de esta información. Existe, bueno, somos sistémicos, hay muchísima más información, pero que no duden, que no desistan en seguir en el camino y aprender y conocer mucho de ellas mismas. Y también, si me lo permites, Cintia, exhorto a la gente y les invito a que entren en mi página web www.noevo.org.org, donde imparto un máster en hipnosis clínica y psicosomática, donde esto que estoy diciendo es un tema que damos dentro de muchísimos más. Es un máster de un año, no hay requisitos, solamente es para uso personal, para trabajo personal o para gente que se quiera dedicar al acompañamiento terapéutico para encontrar el origen de la enfermedad y cómo trabajarlo a través de la hipnosis. Veremos transgeneracional, psicosomática, vamos a ver memorias intrauterinas, regresión a vidas pasadas. Bueno, es todo un viaje del héroe, de la heroína en este caso, que hacemos durante un año y que invito a que entren y le echen un vistazo a aquella gente, a aquellas personas que estén interesadas.